Presentación: Colas del hambre, situación de emergencia social. 14 Congreso Estatal, segundo Iberoamericano de Trabajo Social. Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España, 2022. Resumen: Colas del hambre como drama humanitario y social. Coloca en primer plano la voz de la persona en la cola del hambre, en 3 acontecimientos históricos. En 1929, con la Gran Depresión, por la caída de la Bolsa de Nueva York. En 1944, con la gran crisis producida por la Segunda Guerra Mundial. En 2020, con la pandemia por COVID-19. Presenta a trabajadores sociales pioneros en programas de emergencia social y planes de reconstrucción en Estados Unidos y en Reino Unido. Analiza la crisis social acumulada en los servicios sociales en etapas anteriores a sus efectos en el contexto de la pandemia por COVID-19 en España, 2020. Propone las bases para planes de emergencia social y reformas para potenciar funciones y competencias del trabajo social, a la vez que la consolidación del sistema público de servicios sociales. Plantea las conclusiones derivadas del análisis de la situación y de los desafíos y retos que se plantean al trabajo social y a los servicios sociales. Palabras claves: hambre, emergencia social, trabajo social. Colas del hambre, drama humanitario y social. Colas del hambre en Nueva York, en el contexto de la Gran Crisis, Gran Depresión de 1929. En Nueva York, Edgar Gibson, Harburg, en las colas del hambre. Solían decirme que estaba construyendo un sueño, que nos llevaba a la gloria y a la paz. En una ocasión construí un ferrocarril. Lo hice funcionar, lo hice correr contra el tiempo. En una ocasión construí una torre que se elevaba hacia el sol. Nos miramos henchidos de orgullo yanqui. ¿No lo recuerdas? ¿Por qué no recuerdas que soy tu colega? Hermano, ¿puedes darme 10 centavos? Colas del hambre en Londres al finalizar la Segunda Guerra Mundial de 1944. La voz de los soldados en las colas del hambre, al volver de la guerra. Ken Loach lo sistematiza en su película El espíritu del 45. ¿Por qué tenemos que estar en colas del hambre? Si hemos vencido a Hitler, si hemos logrado hacer caer el fascismo en toda Europa, ¿por qué no vamos a vencer al hambre, a la ignorancia, a la enfermedad? Colas del hambre en Madrid, pandemia por COVID-19. En 2020, vídeo La Gran Fila de Santiago Sierra, artista fotográfico. La Gran Fila es un anacronismo que expresa tal vez mis resistencias a entregarme a un presente que me espanta. Solo es un pequeño corte de una realidad mucho más amplia. El objetivo es dejar testimonio de una hambruna desconocida en España desde los tiempos de la posguerra. El trabajo social pionero en el contexto de la Gran Depresión de 1929, Programa de Ayuda de Emergencia Temporal de la Ciudad de Nueva York y Programa Federal de Ayuda de Emergencia de Estados Unidos. Bajo la política del New Deal, Roosevelt hace frente a la crisis social y económica derivada de la Gran Depresión con la intervención del Estado en la economía. Basó en 3 pilares fundamentales: la asistencia social, la recuperación y la reforma. En este contexto destacan pioneras y pioneros trabajadores sociales que impulsaron, dirigieron y gestionaron estas políticas del New Deal. Henry Louis Hopkins, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales en 1923, puso en marcha el Programa de Ayuda de Emergencia Temporal de la Ciudad de Nueva York en 1931 y después el Programa Federal de Ayuda de Emergencia de Estados Unidos en 1933. Ambos, primero siendo gobernador de Nueva York, Roosevelt, y el segundo
siendo presidente de los Estados Unidos también Roosevelt. Fue la primera intervención federal de emergencia social bajo el New Deal. Frances Perkins, también trabajadora social, considerada como la autora intelectual de la política social del New Deal. Roosevelt la nombró secretaria de Estado de los Estados Unidos. Estuvo en el cargo desde 1933 al 45. Fue la primera mujer en asumir un cargo de rango ministerial en los Estados Unidos. Fue impulsora de la Ley de Seguridad Social. Margaret Hoey, reforma de la asistencia social. Impulsó también la Declaración Universal de Derechos Humanos con Leonor Roosevelt. Margaret Hoey fue directora de Asistencia Social de la Seguridad Social desde los años 30 al 53 y puso en marcha las reformas de la asistencia social por la Ley del Seguro Social 1935. En el título 1, vejez, título 4, ayuda a familias, a hijos con hijos en situación de dependencia, en el título 10, ceguera. Hoey y su equipo de trabajadoras sociales del gabinete de Leonor Roosevelt impulsaron la defensa de los derechos humanos universales. Eleanor Roosevelt, teniéndolas en su gabinete, presentó en la Asamblea General de Naciones Unidas de 1946 su persuasión a los Estados miembros de las Naciones Unidas para que adoptasen e implementasen una Declaración de Derechos Humanos. En 1948, las Naciones Unidas aprueban la Declaración Universal de Derechos Humanos que tanta importancia tiene para el trabajo social. Edith Avon, consolidación del trabajo social como profesión. Trabajadora social, participó en la Ley de Seguridad Social, también en las reformas de asistencia social, especialmente en la adopción de menores, en los tratamientos de bienestar social, puso en marcha el perfil profesional del trabajo social para consolidar la educación formal de los trabajadores sociales en las universidades y diseñaron un plan de estudios que incluía las estadísticas sobre problemas sociales, las causas históricas, la legislación social, la economía, la política, los esfuerzos hacia el bienestar público. Clement Attlee, trabajador social, símbolo del espíritu del 45, puso en marcha los planes de emergencia y reconstrucción en el Reino Unido ante la gran crisis económica y social producida por la Segunda Guerra Mundial. También la creación del estado del bienestar en el Reino Unido. Attlee consideraba que la caridad privada nunca sería suficiente para aliviar el hambre, la pobreza, las necesidades humanas básicas y que solo la acción directa y la redistribución de ingresos por parte del Estado lograría superarlas. Desarrolló el trabajo social en corporaciones locales y destacó la importancia para poner en marcha los planes de emergencia desde el nivel de proximidad de los ayuntamientos. Como profesor, escribió El trabajador social en 1920 y dio clases para formar a los trabajadores sociales que consideró deberían de ser pioneros en reformas sociales, en investigación social, utilizando la observación y el análisis para rastrear los resultados de nuevas políticas y legislación social, y defendió que la formación práctica y teórica deberían de ir de la mano. Fue miembro del Parlamento desde el 1922 y llegó a ser líder del Partido Laborista desde 1935 al 55 y ganó las elecciones a Churchill y fue primer ministro desde el 45 al 51. Su gobierno puso fin a la ley de pobres y puso en marcha los planes de emergencia y reconstrucción. Tenía como objetivo mantener el pleno empleo, una economía mixta y especialmente un sistema de servicios sociales muy amplio, proporcionado por el Estado. Creó las bases del estado del bienestar social en el Reino Unido. Su propia historia de vida, la persona que fue cambiada por el trabajo social y que luego cambió el país, brinda un modelo inspirador para los trabajadores sociales en todas partes, para ayudarlos a enfrentar el futuro con confianza. Así lo relata Jonathan Dickens, uno de sus biógrafos.
La crisis social en España en el contexto de la pandemia por COVID-19 2020. Esta crisis se ve muy agudizada por otras etapas anteriores de la década de los 90 y de los 80 y del 2000, perdón, de la década de los 90, 2000, 2010, hasta llegar al 2020 con la pandemia por COVID. Yo la defino como crisis social acumulada porque parte de una crisis debida a la transferencia de créditos que en el 96 los gobiernos neoconservadores hicieron en España, transfiriendo créditos de presupuestos de servicios sociales hacia financiación a instituciones con fines lucrativos. Después, en la crisis financiera internacional del 2008, ya en el 2012-2003, también al ganar los gobiernos conservadores, se aplica unos graves recortes sociales que hacen una reducción del 37% del presupuesto en servicios sociales, lo que supuso una pérdida de 56.700 empleos públicos de servicios sociales. Y ya en la pandemia, el crecimiento exponencial de demandas por necesidades sociales básicas y especialmente por alimentos y necesidades básicas de sostenimiento del hogar produce el colapso de los servicios sociales. Las cifras oficiales de pobreza en nuestro país muestran 3,3 millones de personas que sufren carencias materiales graves, de acuerdo a los estándares europeos, tasa LOPE. 4.680.672 personas viven en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Casi 10 millones de personas viven en riesgo de pobreza. La ayuda de emergencia que ofrecen los ayuntamientos solo concedieron 891.140 ayudas económicas de emergencia. Y el ingreso mínimo vital solo alcanzó a 350.000. La previsión que tenía el Ministerio eran 850.000 hogares y no se alcanzó más que 350.000. En estos contextos se producen especialmente en determinados barrios de grandes ciudades las colas del hambre, a las que dan cobertura bancos de alimentos gestionados por Cáritas, Cruz Roja, ONGs y despensas solidarias que cubren principalmente asociaciones de vecinos con demandas de estas para que el sistema público de servicios sociales asuma la aplicación de ayudas de emergencia social municipales. Propuestas para planes de emergencia social. Los planes de emergencia social han de abordar al menos las siguientes medidas. Declarar en pleno del ayuntamiento el hecho social de las colas del hambre en aquellos ayuntamientos donde se produzca esta situación como situación de emergencia social. Aprobar por parte de los gobiernos, de los ayuntamientos afectados, un plan de ayudas de emergencia social para superar las colas del hambre con la dotación económica necesaria aplicable a las situaciones de emergencia social. Regular por parte del Gobierno las ayudas de emergencia social individualizadas no periódicas de los ayuntamientos y establecer las garantías presupuestarias, disponibilidad de caja, fiscalidad del gasto a posteriori, reconocimiento del crédito ampliable. Asimismo, establecer como único requisito de concesión de las ayudas de emergencia social la prescripción profesional de la trabajadora social, trabajador social, profesional de referencia del sistema público de servicios sociales. Aplicar las prestaciones de servicios sociales necesarias para situaciones de urgencia y emergencia, tales como acompañamiento profesional de urgencia social, teleasistencia, alojamientos alternativos provisionales de emergencia. Ampliar las plantillas de trabajadores sociales en los centros de servicios sociales municipales para evitar el colapso de la atención social de las unidades de trabajo social de estos centros para una intervención social profesional de calidad en situaciones de emergencia social. Reformas legislativas y administrativas necesarias para hacer efectiva la urgencia y emergencia social, respuesta a esas emergencias. Consecuentemente, reforma del artículo 2.4 de la Ley General de Subvenciones del 2003, para que las ayudas económicas de urgencia individualizadas y no periódicas queden liberadas del carácter de subvención, impropio para afrontar urgencias y emergencias, y puedan aplicarse
automáticamente por diagnóstico social de urgente necesidad realizado por la trabajadora o trabajador social profesional de referencia del Sistema Público de Servicios Sociales, con garantía de disponibilidad de crédito y control de gasto a posteriori. Regular por parte del Gobierno la eliminación de los procedimientos burocráticos del ingreso mínimo vital y establecer pasarelas entre las ayudas de emergencia social de carácter periódico, económico e individual de los ayuntamientos y las rentas mínimas de inserción social, para hacer urgente la concesión y la resolución de estas solicitudes. Regular la aplicación del derecho a la prestación de inserción social de servicios sociales en su especial aplicación a situaciones de urgencia y emergencia. Incorporar en el proyecto de la Ley Estatal General Básica de Servicios Sociales como derecho subjetivo las prestaciones de servicios sociales aplicadas a situaciones de urgencia y emergencia, así como el resto de prestaciones básicas que se establezcan en la Ley Estatal General Básica de Servicios Sociales para cualquier ciudadano. Pero con carácter especial y de forma urgente hay que establecer la administración urgente sin burocracia de estas prestaciones. Banco de buenas prácticas en el contexto de la pandemia por COVID-19. Quiero felicitar a las autoras y gestoras de buenas prácticas que se presentan en esta mesa y que nos acompañan, y que han traído sus experiencias como respuestas desde el trabajo social en tiempos de pandemia. Mi enhorabuena y el mayor éxito en sus aplicaciones. Será una gran contribución para nuevos planes de emergencia social que los colegios profesionales y el Consejo General pongan en marcha un banco de experiencias de buenas prácticas para situaciones de emergencia social. Y a su vez, reconocer que con ellas contamos de un tesoro acumulado de conocimientos y aplicación de la ética desde la perspectiva del trabajo social, que hay que aportar a las instituciones públicas de servicios sociales y a la academia. Es un marco de conocimiento histórico, teórico y práctico sobre este campo desarrollado desde el trabajo social. Potenciar y dar visibilidad a los mayores avances y progresos realizados en planes de emergencia social para afrontar desafíos y retos planteados al trabajo social en épocas de crisis. Conclusiones. No ha de ser tolerable el hecho social de la existencia del hambre en el siglo XXI en un país desarrollado como España, con un Estado social y democrático de derecho reconocido por la Constitución en su artículo 1. Cuarto pilar del Estado del Bienestar, con sus correspondientes prestaciones básicas, especialmente, entre otras, ayudas económicas de urgencia y emergencia, individualizadas no periódicas, prestaciones de servicios sociales aplicadas a situaciones de emergencia y de urgencia, acompañamiento social profesional, de urgencia, teleasistencia urgente, alojamiento alternativo de urgencia social. También el sistema de rentas mínimas de inserción social de las comunidades autónomas y además el ingreso mínimo vital de seguridad social, tercer pilar del Estado del Bienestar. Procede liberar todas estas prestaciones de servicios sociales y de garantía de ingresos de todo proceso burocrático administrativo que impida aplicación de procedimientos de urgencia y garantizar el derecho subjetivo de la ciudadanía, la dignidad de toda persona en la atención social y el tratamiento de calidad adecuado a su situación, mediante las funciones y competencias del trabajo social sobre diagnóstico social, prescripción profesional y proyecto de intervención. Mis felicitaciones a cuantas personas han participado en los programas y planes de emergencia que se han llevado a cabo en diversos ayuntamientos de España, especialmente los que se presentan en esta mesa y los que no han llegado a presentarse, pero también sabemos que se han realizado. Y mis felicitaciones a este Congreso para que acierte en sus conclusiones y se proceda a aportar a la profesión un gran avance en su desarrollo y en especial en este campo concreto de la emergencia social ante situación del hambre. Muchas gracias y feliz Congreso.